Buenos días, profesora el día de hoy hablaremos sobre el sentido de la existencia. Los integrantes son Natalia Beltrán, Laura Quintero, Natalia Yaya y María del Carmen Encinares. Lo dejo con mi compañera. En esta siguiente diapositiva explicaremos sobre el sentido del ser. El sentido del ser es el saber por qué estamos en esta vida, por qué estamos aquí. Es buscarle respuestas a esas preguntas que nos hemos planteado a lo largo de nuestra existencia. Cada día estamos en esa búsqueda constante del sentido. Cada día experimentamos transformaciones, nuevos pensamientos que nos hacen enriquecer como seres humanos. Ahora los dejo con mi compañera. En esta presentación lo que queremos es hablar sobre lo que es el sentido de la existencia en primera medida y luego adaptarlo a dos autores que hemos investigado ya que son unos exponentes bastante importantes a la hora de hablar de estos temas. Finalmente haremos una relación con artículos que encontramos también pertinentes sobre el tema para complementar esta presentación. Inicialmente me gustaría hablarles sobre cómo el hombre a través de su vida tiene que pasar por obstáculos tales como problemas emocionales que se generan por personas que son afectivamente cercanas a la persona, al hombre, y pues esto no es de control del hombre. También pérdida de valores alcanzados. Recordemos que el valor del dinero es algo muy importante, aun cuando la persona no quiera admitirlo de cierta forma, pues siempre lo va a hacer, ya que con esto conseguimos los recursos primarios, fundamentales, y cuando los perdemos, pues genera también problemas. Sin embargo, cuando también ganamos, también generan problemas, mucho rechazo social, algunas cosas que también son parte del problema y sin embargo tampoco son parte del control del ser humano. Hablamos también de los problemas de los que no son culpables, por ejemplo, cuando una persona es culpada por un crimen que no cometió y aún así es condenado a vivir en una cárcel o en un manicomio o a pagar ciertas cantidades de dinero de reparo de daños. Todo este tipo de cosas tampoco son control de la persona. O una situación más real, podemos hablar también de las enfermedades que pueden alterar la vida del humano aun cuando esté en un buen estado, ya que pues esto tampoco es control del ser humano. Sin embargo, todo lo que hemos encontrado en nuestra investigación y lo que estaremos exponiendo alrededor de la presentación y más sobre el tema de Víctor Frank, que es el primer autor que hablaremos, es que a pesar de todo el sufrimiento, el hombre persevera. ¿Pero por qué persevera? Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, Víctor Frank dice que persevera, ya que, bueno, por un lado hay que ver la parte donde los hechos que aparecen robar el sentido de la vida incluyen no solo el sufrimiento a la angustia, sino también la muerte. ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Qué es lo que me espera? ¿Qué es lo que tengo que hacer para no tener un mal futuro? Si todas estas cosas presentan inconformidad, angustia y frustración en la persona. Sin embargo, hay un versus en otra frase que habla Víctor Frank y es que el hombre, no obstante, es capaz de vivir e incluso de morir por sus ideales y sus valores. Por favor, la siguiente. Acá hablamos entonces que la motivación no nace desde las cosas que nos motivan, sino desde los pequeños logros que tenemos al pasar la frustración. Entonces la superación de la frustración es igual a mi motivación y a lo que me va a mantener en pie para seguir caminando hacia mi sentido de existencia. Por favor, la siguiente. Víctor Frank hablaba que estuvo en un campo de concentración donde pudo ver el comportamiento de las personas que se encontraban allí y las dividió en tres fases. Por favor, la siguiente. La primera fase, ingreso, la segunda fase, vida o proceso dentro del campo de concentración y la tercera, la libertad. En la primera fase hablamos de cómo el golpe que tuvo la persona al ingresar al campo de concentración y cómo el cambio se dio y cómo esto lo sufrió. Las personas les gustaba fantasear con que iban a salir en algún momento del campo de concentración, aun cuando esto no iba a ser así. En la segunda fase, vida o proceso, también hablamos de que la persona ya se habitúa a su espacio, ya no espera la libertad, ya no tiene pensamiento, sino que ya se habitúa a los golpes, maltratos, temperaturas extremas de calor o de frío, el constante acoso de las figuras de autoridad, todo esto ya es algo normal para la vida de la persona. Y la fase 3 finalmente es donde se habla de la libertad,
que es el proceso como ya de adaptación más fuerte, ya que pues nuevamente genera un cambio muy bastante grande en la persona. Por favor, la siguiente. Sin embargo, Víctor Frank propone la logoterapia, que es donde propone que la voluntad es un sentido de motivación primaria del ser humano. La voluntad de ser es la que nos hace tener en búsqueda de nuestro sentido de existencia. Estas personas en fase 3, cuando lograban encontrarla, gracias a esta terapia también, podían seguir su vida como normalmente lo hacían. Por favor, la siguiente. Y esto generaba pues lo que conocemos como libertad. Por favor, la siguiente y ya continuamos con la última frase, que es: al hombre que se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. Y mi compañera ya continúa. Bueno, en la siguiente diapositiva hablaré sobre el libro de Ricardo Ramos, que se titula Narrativas contadas, narraciones vividas, que trata de darnos a conocer las maneras de contar historias, cómo expresar las narraciones como seres humanos. La siguiente, por favor, compañera. Cada día escribimos nuestra historia por medio de las vivencias. Es hacer relatos, es como hacer una catarsis personal en darnos a conocer esos momentos de alegría, de tristeza, de melancolía, dárselo, plasmarlos sobre un papel, dar a conocer esas vivencias que nos han impactado en nuestra vida y nos ha ayudado a construir. La siguiente, por favor. Bueno, el autor Ricardo Ramos en su obra habla sobre la autobiografía. Según Philip Leunig, es el relato de cómo he llegado a ser yo. Por medio de esta autobiografía, las personas realizan su propia existencia. Esto se construye por medio de una vida individual y particular, su historia personal y las experiencias que definen al ser humano. También por medio de estos relatos autobiográficos, el individuo se va comprendiendo a sí mismo y al mundo social, es decir, que él reconoce su historia y al mismo tiempo va compartiendo esa historia a el mundo social. Bueno, en conclusión, y quiero resaltar que relatar es vivir, además de ser una forma inteligible de la vida. Bueno, con respecto a los relatos de vida, el ser humano se refleja su existencia por medio de las vivencias, los hechos sociales y la existencia. Perdón, las experiencias. Bueno, hay que añadir que Víctor Frank, perdón, Ramos habla sobre esta cita que dice: con su vida relata con mayor o menor extensión y con el relato que nos hace de ella, con mayor o menor habilidad retórica. Nos hace sentir, pensar, hacer y decidir. Esto quiere decir que por medio de estos relatos estamos transmitiendo nuestras ideas, nuestros pensamientos, y estamos compartiendo nuestra propia subjetividad pues, al individuo que estamos compartiendo este relato. Además, los relatos son hacer sucesos ya sea en el presente o en el pasado. Un ejemplo podría ser los relatores, quienes están enfrentándose constantemente a esa reconstrucción de sus historias en un pasado y pues enfrentándose a ese presente en pues la socialización de ese relato. Bien, en cuanto a la siguiente frase, cabe resaltar que el ser no tiene una historia, sino un pasado, y ese pasado es un vivero de historias virtuales, porque no hay más historia que la contada, hablada o escrita, y la historia contada se construye a través de un acto de narración que ocurre en el presente, por el presente y para el presente. Contar una historia es comprometer un testimonio y escucharlo, es verse comprometido a escoger y avalar uno entre varios testimonios posibles. Y no es un problema de sinceridad, no, sino de estructuración. El sujeto de la historia no es un sujeto que proceda de esa historia y permanece después de ella tal como estaba antes. Se hace camino al andar y se hace sujeto al contarse. ¿De
de que no hay sujeto fuera de una relación ni elemento fuera de un sistema. ¿Lo puedes pasar, por favor? Bien. Lo que proporciona la experiencia de vida, lo que se ha vivido, no es tanto un arsenal de recuerdos, cuanto un arsenal de significaciones. Con ese arsenal de significaciones juega el que está haciendo la historia de su vida. La vida no sigue un proyecto, el relato de la vida sí. La vida sigue siendo maturana, es un azar. Su relato es una actividad estructurada y estructurante. La vida se construye a base de experiencias y no de las experiencias de otro o de los que se lee o de lo que se estudia. No, más bien de lo que se vivencia en primera persona. Vivir sin darse cuenta de lo que uno vive no es vivir, es pasar el tiempo, y sin ser consciente del que tiempo pasa. Pienso que el grado de las experiencias de que una persona vive y el sentido que le da a esas experiencias determinan la calidad de vida en términos de plenitud. Gracias. ¿Qué puedes pasar? Bueno, en el siguiente diapositiva vamos a explicar sobre el estudio del caso sobre el sentido de la vida en una persona diagnosticada con depresión mayor y cáncer de mama. Este artículo se publicó en el año 2018 y su tema principal es sobre sentido y existencia del ser humano, cuyos objetivos, cuyo objetivo general es identificar el sentido de la vida de una persona de 53 años diagnosticada con depresión mayor y cáncer de mama. Sus objetivos específicos es analizar el valor de la vida de una persona con una enfermedad mental y biológica y describir la percepción de existencia que muestra una persona con depresión mayor y cáncer de mama. La pregunta problema que origina la investigación de este artículo es ¿cuál es el sentido de la vida que se puede encontrar en una persona de 53 años diagnosticada con depresión mayor y cáncer de mama? Puesto que la persona que de 53 años ha despertado un gran interés, ya que ha vivido bastantes problemas familiares, de pareja, tiene sus diagnósticos médicos, diagnósticos psiquiátricos y operaciones requeridas a causa del cáncer de mama que padece. Aún así, pese a todo lo que ha pasado, la persona argumenta que quiere seguir viviendo a pesar de las circunstancias que le ha pasado en todos sus años de vida. Esto es una persona que realmente ha causado interés y por esto generan esta investigación. Se habla de dos puntos importantes que me gustaría resaltar. Uno de ellos es el sentido de vida y otro es la voluntad del sentido. En el de sentido de vida, teniendo en cuenta pues lo que mencionamos anteriormente sobre las frustraciones y cómo se superan y cómo esto es pie para que la persona se sienta mejor para seguir su vida, pues la persona también acá tiene dos caminos. El primero es angustiarse y perder todo sentido de su existencia, no querer hacer nada y dejarlo ya todo tirado. O el segundo, que es generalmente el que más se ve, es el descubrir el valor que no solo reside en el sufrimiento, sino que el valor reside en superar el sufrimiento, en lo que hablábamos al principio que Víctor Frank mencionaba, en los pequeños logros que él haría. Y mi compañera les explica los otros dos puntos que quisimos resaltar. Bueno, en los siguientes puntos está el sentido de la vida con relación a la muerte y la resiliencia. El primero trata de por qué los seres humanos le huyen a la muerte, porque por lo general esto causa dolor y sufrimiento. Para afrontarla se procede a pasar por 5 pasos, que son los siguientes: negación, rechazo, depresión y aceptación. A lo largo de la historia se ha intentado buscar respuestas a este acontecer. La religión, científicos y psicólogos y médicos han tratado de darle una definición correcta. En la resiliencia, se trata de que es aquel proceso por el cual el ser humano se adapta de manera positiva a un trauma, adversidad o amenaza. Es una manera de ayudar a aquel que lo necesite en hacerle salir de ese impacto negativo y así poder continuar con su vida. Para las personas que puedan empezar con su resiliencia es importante tener ciertos puntos a favor como el humor social, como alejarse del problema, autoestima colectiva y confianza en sí mismo. Ahora sigue mi compañero. Bueno, el siguiente artículo seleccionado fue Sentido de la existencia en hombres que han accedido carnalmente a menores y que se encuentran recluidos en el establecimiento penitenciario y carcelario de Barranquilla. Bueno, este artículo se escribió en el 2004 por diversos autores, en los cuales está
Iber Villanueva Sarmiento, Alexandra Estrada, Diale Hernández, Jennifer Begoecha, Beltrudis Vizcaíno. Bueno, el problema de investigación es el acceso carnal o violencia sexual que se está presentando constantemente en esta sociedad y los más afectados han sido los menores o las mujeres. Por lo tanto, en esta investigación se quiere llevar a cabo cuál es el sentido de vida de estos individuos que han cometido estos actos. Bueno, la pregunta de investigación es, ¿cuál es el sentido de vida de los hombres que accedieron carnalmente a menores que se encuentra en el centro penitenciario de Barranquilla? Bueno, los objetivos generales son los siguientes. Describir el sentido y la existencia del hombre que accedieron carnalmente y asimismo identificar los valores de creación, contemplación y actitud. Bueno, los objetivos específicos son comprender la percepción de la vida que tienen los sujetos estudiados, recolectar información de estos sujetos y encontrar el sentido del valor de vida de estos sujetos. Perfecto. El objetivo principal de este artículo es describir el sentido de la existencia como ser humano, basado en un paradigma histórico hermenéutico, con un enfoque fenomenológico y una modalidad de historia de vida, en el cual el autor guía fue Viktor Frankl. Los sujetos en esta situación de reclusión y orientación a su existir hacia la posibilidad de salir libres, percibiendo esta libertad como la posibilidad de actuar y hacer lo que desean sin asumir responsabilidades con relación a los demás. La posibilidad que tiene el hombre de encontrar sentido, según Viktor Frankl, se encuentra en tres categorías de valores: los valores de actitud, de creación y de contemplación. Él define los valores como toda situación y existencia por medio de la cual el hombre se siente realizado. El modo en que correspondemos ante la adversidad transforma nuestra visión de las cosas. ¿Listo, chicas? Listo, muchísimas gracias, profe, por tu atención y espero que la exposición haya sido de tu gusto.